¿Cómo están mis amigos? Aquí en este fin de semana, aprovechando la llegada del surcito aquí al departamento de Pando, quiero aprovechar estos minutos para compartir con ustedes este video. Hoy día quiero hablarles sobre liderazgo, y algo que me gusta mucho, que es algunas leyes que John Maxwell, un gran escritor al que yo admiro mucho y he seguido durante toda mi vida, ha escrito, ¿no? Y hay algunas leyes que, por ejemplo, en cuanto al liderazgo, los que nos consideramos líderes y los que estamos siempre en medio del tema de liderazgo, tenemos que conocer y tenemos que saber. Por ejemplo, hay algunas leyes, por ejemplo, que hay que cumplir, como es la ley de la influencia, es decir, influenciar a los demás de manera positiva. La ley del respeto, siempre un gran líder va a respetar a los demás, como eso es como respetarse a sí mismo. También el gran líder tiene que concretizar lo que viene a ser la ley de la intuición, es decir, un líder siempre tiene que ser intuitivo. También tiene que cumplir con la ley de otorgamiento de poderes, es decir, otorgar poderes a su entorno y a sus seguidores, ¿no? Que eso va a potenciar su liderazgo y va a potenciar también a la gente que está siempre a su alrededor. También un líder tiene que cumplir con la ley de la reproducción. Un líder que no se reproduce nunca va a crecer como líder en ningún aspecto. Y otro de las leyes que tiene que cumplir un líder es la ley del proceso, que es una de las leyes que a mí particularmente me llama mucho la atención. Y John Maxwell en su libro aquí pone como ejemplo la vida de uno de los expresidentes de Estados Unidos, quien fue Theodore Roosevelt, quien fue elegido el 26º presidente de los Estados Unidos, quien fuera presidente de este país entre 1901 y 1909. ¿Quién era Theodore Roosevelt? Era una persona que había nacido en una familia acaudalada, pero que fue un niño enfermizo y débil que sufrió asma y salió muy poco de su casa, donde se quedaba aprendiendo historia muchas horas del día. Esto lo hacía para compensar su debilidad física, pero esta persona desarrolló una vida muy intensa, ¿no? Y fue uno de los grandes líderes que ha tenido este país a lo largo de su historia. Pero Roosevelt no se convirtió en un gran líder de la noche a la mañana. Su camino a la presidencia fue de crecimiento lento y continuo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender en nuestro país y en nuestro departamento y en nuestra región. Roosevelt sirvió en varias posiciones. Fue jefe de policía de la ciudad de Nueva York, estuvo en la Marina, estuvo en la guerra, ¿no? Hasta convertirse presidente de los Estados Unidos. Es decir, día a día él siguió aprendiendo y siguió creciendo y se mejoró a sí mismo. Y con el tiempo llegó a ser un líder muy fuerte y muy reconocido en Estados Unidos y a nivel mundial. Esto es un claro ejemplo de que este líder, esta persona, vivía según la ley del proceso, es decir, continuamente estaba aprendiendo y estaba creciendo como líder. Roosevelt tiene un sinfín de listas de realizaciones, ¿no? De realizaciones notables. Por ejemplo, bajo su liderazgo, Estados Unidos emergió como una potencia mundial, ayudó al país a desarrollar una marina de guerra. Bajo su mandato, por ejemplo, se construyó el Canal de Panamá, negoció la paz entre Rusia y Japón en aquel entonces, y en todo este proceso obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Y cuando el pueblo alguna vez cuestionó su liderazgo, tomó la presidencia después del asesinato de McKinley, que fue su antecesor. Hizo campaña y fue reelegido por el mayor número de votantes que jamás hubiera elegido a un presidente hasta ese momento. Hasta ese momento Roosevelt era vicepresidente, ¿no? Con el asesinato de John McKinley asumió la presidencia y volvió a postularse esta vez como presidente y ganó las elecciones con un alto margen de diferencia. Como era siempre un hombre de acción, al completar su periodo presidencial en 1909, inmediatamente viajó a África donde dirigió una expedición. Unos cuantos años después, en 1913, con la colaboración de otro líder, dirigió una expedición al río Amazonas en el Brasil. Como él decía, esta era una aventura del cual él no podía desaprovechar. Y dijo textualmente:
esa era mi última oportunidad de ser niño. Tenía 55 años cuando la muerte le sobrevino un 6 de enero de 1919. Esta persona, este líder murió mientras dormía. En aquel entonces el vicepresidente Marshall, al enterarse de la muerte de Roosevelt, dijo, ¿no?, una frase muy bonita que a mí me encanta, que dice: la muerte tenía que llevárselo dormido, porque si Roosevelt habría estado despierto, se hubiese armado una gran pelea. Y lo más interesante de aquello es que cuando lo levantaron de su lecho, encontraron un libro debajo de su almohada. ¿Qué quiere decir esto? Que Theodore Roosevelt hasta el último momento de su vida estaba luchando por aprender y mejorarse a sí mismo. Aún él se hallaba practicando la ley del proceso después de haber vivido 55 años, haber sido presidente de los Estados Unidos y haber hecho muchas cosas, porque siempre ha sido, la historia lo reconoce como un hombre de acción. Entonces, mis amigos, a lo que yo quiero llegar en este video es que si usted desea ser líder, le tengo muy buenas noticias. Puede serlo. Todo el mundo tiene el potencial, pero no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Se necesita perseverancia y absolutamente no podrá pasar por alto la ley del proceso. Yo les digo, el liderazgo no se desarrolla en un solo día. Toma toda una vida, es decir, es un trabajo de todos los días. En síntesis, el liderazgo es como una inversión. Hay que saber incrementarlo. Y también hay que ser consciente de que los líderes somos aprendices. Hay una frase que dice que para dirigir mañana tenemos que aprender hoy, porque no hay éxito de la noche a la mañana. Entonces, yo le digo una frase en inglés que me gusta mucho, que dice: keep walking, keep learning. Es decir, sigue caminando, sigue aprendiendo. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana y que Dios me los bendiga a todos.